Shalom mis queridos Sahim, aquí voy a hablarles de un tema completamente serio y que ya es tiempo de preocuparnos porque una conducta nefanda de abominación ante los ojos de Yahweh se ha estado extendiendo con gran poder, y esto viene siendo los sodomitas. El problema es que muchas personas, cuando escuchan la historia de Sodoma y Gomorra, no entienden que esto se refiere a todos los delitos sexuales. Y lo que ellos piensan, o lo que muchos piensan, es que está hablando de homosexuales y lesbianas. Pero al hablar de sodomitas, es hablar de todos aquellos que están en ardor sexual, que son esclavos de la lascivia y de la lujuria. Entonces todo esto de panorama de la homosexualidad, lesbianidad, pedofilia, zoofilia, bestialismo, incesto, fantasías sexuales, todas estas cosas están del grupo que se le llama sodomitas. Y este tema sobre esta degeneración perversa de estos deseos terribles, van a llegar un momento en que todo el que hable contra estas conductas van a ser llevados a la prisión, porque ha crecido sus supuestos derechos. Las leyes del mundo se han pervertido, y como muchos políticos, su política es precisamente, supuestamente ellos, una salud social, que ellos lo interpretan como lo que a ellos les parezca correcto vivir sus vidas, de una forma de decirlo así. Y me llamó mucho la atención ver ahí en Pedro respecto a algo de este asunto, porque obviamente los políticos, por medio de esto, es que ellos, por medio de muchos de ellos, van a ser presidentes, senadores, gobernadores, etcétera, etcétera. Y dice así ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, dice: primero entiendan esto, durante los últimos días, fíjese bien, vendrán burladores, siguiendo sus propios deseos. O sea, van a aprovechar que los depravados o degenerados quieran que haya quien apoye sus actos nefandos, y con la intención de lograr votos para lograr ser presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde va a estar el problema, que los que tenemos valores morales, y sobre todo basados sobre la ley de Yahweh en Yahshua, porque la ley de Yahshua está sobre la piedra, que es el nombre de Yahshua. Este es lo que le da fortaleza a esta ley. Pero bueno, eso ya es un tema que hablé anteriormente sobre la Torah. Entonces aquí habla que estas personas, conociendo los deseos del hombre, como lo conoce Satanás, que en el nombre de Yahshua lo reprenda nuestro Padre Yahweh, conociendo los deseos de esta carne, pues obviamente nos pone las tentaciones. Y estos burladores, conociendo los deseos pecaminosos, insanos, sucios, perversos,
pues van a ofrecer cosas que estos degenerados van a querer hacer, y por medio de ello la maldad se seguirá multiplicando. Esto es terrible, pero el asunto, muchas personas no tienen idea cómo es que estos actos depravados, paganos, sucios, abominables, que degradan la sexualidad humana y la misma integridad física de nosotros, naturalmente ellos no pueden ver esto, pero de esto proviene precisamente de la idolatría. Y gracias a una religión sucia, una religión llena de ídolos, de engaños, de asesinatos, de tanta basura, que han ocultado el nombre de nuestro Adón Yeshua y también el de nuestro Adón Yahweh, que es Yahweh salva, este es Yeshua, pero han ocultado aparentemente dos nombres, pero es el mismo nombre, pero engrandecido. Ellos lo han ocultado, han dado nombres de dioses paganos, de gentes malvadas que se hicieron como dioses, como por ejemplo Tamuz. Tamuz era descendencia de uno que había sido maldecido por Noé, por alguna razón que ustedes pueden encontrar en Génesis. Entonces, esta descendencia de Tamuz, de alguna manera, de él se hace un ídolo que se le da honra a la luz, al sol, refiriéndose a Tamuz. Y de este Tamuz es donde proviene precisamente estas celebraciones paganas de la Navidad. Eso es lo que ha provocado esta religión católica romana, ha provocado vivir bajo tantos engaños. Entonces ustedes se van ahí y esto es importante, se van ustedes a Romanos capítulo 1, y aquí les voy a enseñar para que ustedes puedan entender qué tanto complicidad tiene esta religión pagana y sus esculturas y sus imágenes con estos actos paganos de homosexualidad, lesbianidad, pedofilia y zoofilia. Esto es muy importante que le pongan atención para que lo puedan entender. Es tremendo esto. Se pueden ir a Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. Vamos a ir a descifrar esta parte. Dice: lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos perversos, que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. Porque lo que de Yahweh se conoce es revelado a ellos, porque Yahweh se los reveló. Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho o todo lo que ha creado. Por lo tanto, no tiene excusa. O sea, el universo, nuestro sistema solar, del que nosotros dependemos y todo eso, hace claramente manifiesto de que este ser impresionante, admirable, existe. ¿Por qué? Porque simplemente se ponen a ustedes a contemplar cómo todo va siguiendo una secuencia o una ley, y que continuamente se va repitiendo, como si hubiera algo que controla esto, y no es que si lo hubiera, lo hay, y ese es Yahweh. Entonces la gente ha caído en sus necedades, negando la existencia de este admirable ser. Bueno, dice
Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorificaron como al Elohim, ni le dieron, ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus propios pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, de modo que cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza, y esto es aquí es donde se habla de lo que es la idolatría. Por lo cual, dice, de hecho cambiaron, me brinqué un versículo, dice, de hecho cambiaron la gloria de Yahweh inmortal, fíjese, por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, animales o reptiles. Entonces, ustedes pueden ver el clero católico romano cumple con esto de semejanzas de hombre mortal. Ahí tienen a la tal Miriam, a la que le llaman María. Ahí tienen a los pájaros, como ahora están haciendo ver el Ruach HaKodesh, porque en una parte de la palabra hace ver que se le manifiesta de una forma corporal como paloma ante Yohanan, el que sumerge, o Juan el Bautista. Entonces ahora ya ponen al Ruach HaKodesh, lo ponen como una paloma. Dice, dice como animales, pero en la Reina Valera y la católica dice cuadrúpedos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la India, ellos adoran al becerro o a la vaca, son animales de adoración. Y no solo eso, también tienen figuras que tienen la cabeza como de un elefante, cuerpo de humano, y el caso es que es una de blasfemias tremendas. Y dice, oh reptiles. China con su dragón, el dragón lo representan como la serpiente antigua, y habla que por parte del dragón dice que cuando vio el dragón escarlata arrastrando en la punta de su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, y esta es la representación de Satanás, que el nombre de Yahshua lo reprenda. Esto es completamente aterrorizante, es tremendamente de tener miedo a lo que estamos provocando a nuestro Creador. Y fíjese bien, por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria, fíjese bien, lujuria o lascivia, de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con otros. O sea, los entregó. ¿Qué quiere decir? Que los dejó a seguir sus actos, como se los dije ahí, que decía ahí en segunda de Pedro, capítulo 3:3, donde estos engañadores van a utilizar los deseos de malvados para ventaja de ellos mismos. Entonces el Eterno nos deja a todos estos, perdónenme la palabra, a todos estos asquerosos con sus actos de vergüenza y de degradación. ¿Por qué? Porque están completamente ciegos a la verdad. No pueden ver que su mismo cuerpo les manifiesta a qué sexualidad pertenecen. Yo he tenido muchos debates respecto a esto, y hoy he sido castigado en el Facebook por la razón de que digo estas cosas. Y esto es lo que va a pasar, que va a llegar el momento en que ya no van a permitir que lo haga uno. Y no solo eso, sino que va a ser hasta un delito, ya está siendo delito. No que va a ser un delito, sino que ya empieza a ser delito.
Ya hay personas que tienen sus comercios que han sido demandados por estos depravados cuando hacen ceremonias homosexuales o de lesbianas y todas esas porquerías, y que hacen sus fiestas y que les niegan el servicio a los que tienen negocios de los supuestos cristianos, que también están mal porque ellos adoran a la bestia, y ya eso también ya lo hemos hablado. Entonces, de alguna manera, pues ellos, los cristianos de alguna manera, pues en cierta forma quieren obedecer la ley, pero una ley no puede ser obedecida si no va respaldada por el verdadero rey, o en este caso nuestro Elohim Yahweh en Yahshua. Esto también ya lo hablé. Entonces dice que los abandonó, los entregó, los dejó a sus actos o pasiones degradantes, dice así, de tal modo que sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por contra a su naturaleza. ¿Qué significa esto? Una mujer tiene un uso natural por la cual engendran niños, o sea, son concebidas, y obviamente pues por esa parte pues va desarrollándose una criatura, un nuevo ser. Pero por el recto no pasa eso, no es un lugar sexual. Esa es una de las interpretaciones que se le puede dar a esto. La otra interpretación que se le puede dar a esto es que las mujeres también cayeron en el mismo desorden que el hombre, involucrándose a su propia sexualidad con otra mujer. Y esto es una vergüenza. Dice, y así lo mismo los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, porque eso es lo correcto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los entregó a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, mis queridos Ajim, todavía yo este tema lo estoy relacionando, cómo es que, por qué razón inicia la homosexualidad, y una homosexualidad inicia por una mente reprobada, una mente fuera del entendimiento. La idolatría juega muchos papeles en esto. Juega en los borrachos, en los ladrones, en toda clase de delitos, no solo sexuales. ¿Por qué? Porque la idolatría es un engaño, es una ceguera de maldición, que todos nuestros actos, inconscientemente, al creer en una estatua, al creer en una imagen, y de alguna manera esto nos ciega de que el que es verdadero, el invisible, de donde provienen todas las cosas, él sí nos está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces pasa un problema grave, pasa el problema de la ceguera, y esto es precisamente donde el hombre no puede ver que están haciendo actos de vergüenza, actos perversos, sucios. Entonces, fíjense bien lo que dice ahí Deuteronomios 4:25. Dice, cuando ustedes ya hayan tenido hijos y nietos, hayan vivido un largo tiempo en la tierra,
y dice, se hayan corrompido y hayan hecho una imagen tallada, una representación de algo. Fíjense bien, una representación de algo. El tal Jesucristo que ustedes tienen ahí crucificado y todo eso, es una representación de algo. Esa tal María, la que usted la comparan con la Miriam, esa también es una representación de algo. Y les puedo decir que Judas de Tadeo y etcétera, etcétera. Yo también me voy con las imágenes de los chinos, las imágenes de los hindús, y todo esto es una representación de algo. ¿Sí? Y así hayan hecho lo que es maldito a los ojos de Yahweh, su Elohim, y lo hayan provocado. Fíjese nomás. Entonces, ahí en Salmo 115, fíjese bien, Salmo 115, les voy a poner esto, porque es importante. Hay muchos temas respecto a esto, pero yo solo quiero irme a los más, a lo más clave. Nuestro Elohim ha hecho en el cielo y en la tierra cualquier cosa que le place. Los ídolos de las naciones son plata y oro, las obras de las manos humanas, o sea, la representación de algo. Ellos tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Ellos tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Ellos tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Con sus gargantas no pueden emitir un sonido. La gente que los hace será como ellos, junto con todos los que confían en ellos. Y luego dice, por ejemplo, ahí donde dice que no pueden caminar. Ahí se van ustedes a ver ahí, por ejemplo, en videos aquí mismo en el YouTube, donde salen los católicos paseando sus imágenes, porque ni tienen vida, ni pueden caminar, ni pueden hablar, ni pueden oír, menos caminar. Así que los necesitan cargar para llevarlos de un lugar a otro y hacer sus ceremonias paganas de adoración y honra de todo tipo de ignorantes, dándole honra a estas figuras paganas, engañadoras, llenas de mentiras. Y que todo esto ha ocasionado que el hombre viva ciego y entregándose a la inmundicia, y dentro de esta inmundicia pues obviamente es la homosexualidad. Dice Levíticos 20 versículo 3. Dice, yo también me pondré contra él y lo cortaré de su pueblo, porque el sacrificio a su hijo de mancillado mi lugar, Kadosh, y profanado mi nombre, Kadosh. A ver, espérame. No, era Levítico 13, perdón. 20, 13. Dice, si un hombre va a la cama con un hombre, como si con mujer, ambos de ellos han cometido una abominación. Ellos serán puestos a muerte. Su sangre está sobre ellos. Fíjense nomás. Pero quiero que comprendan que cuando dice que un hombre se ha metido con otro hombre, o sea, como lo dije anteriormente, que dejan de ser lo natural, que es con el sexo opuesto. Naturalmente esto también involucra a la mujer, porque una mujer con otra mujer no es sexo opuesto, sino es el mismo sexo. Así que lo que está fuera de lo natural, de lo que el Eterno hizo, hombre y mujer, pues obviamente es una abominación. Y aquí también lo podemos ver fíjense bien, y les voy a poner aquí
Levíticos 18, 22. Ahí mismo en ese libro. Vamos a pasar a Levíticos 18. Y nos vamos al versículo 22. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. No irás a la cama con un hombre como con mujer, es abominación. Se los acabo de leer allá también, se los leí ahí en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. Y todo esto es por ser engañados, por las imágenes, por las esculturas, que todo esto es idolatría, y que todo esto proviene de mayormente del clero católico romano, el que ha dado nombres blasfemos, como dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, y que dos nombres, me parece que es el Jesús y Jesús, representan el nombre de la bestia. Entonces aquí vamos a pasar aquí a Corintios 6:9. Fíjese bien lo que dice. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? No se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, esto viene siendo la fornicación. Los que adoran ídolos, fíjese bien, lo que es precisamente la causante de la homosexualidad, aunque ya la homosexualidad ya sea por muchas razones. Ahorita se las voy a decir, se las voy a explicar para que lo puedan comprender. Y fíjese bien, dice, los afeminados no es precisamente homosexuales. Afeminados es todo aquel que tiene tendencias a verse de alguna manera delicaditos, tirados a la apariencia de una mujer. Estos son los afeminados. Por eso dice que el que vista ropa de mujer no heredará el reino de Yahweh. Así que si ustedes se ponen a ver que si el vestirse solamente como una mujer que no va de acuerdo a nuestra sexualidad, o la mujer que se vista de acuerdo a lo que no es su sexualidad, pues obviamente dice que no heredará el reino de los cielos. Si solo vestirse te lleva ya a una condenación, cuanto más el hacer estos actos degradantes, estos actos de mentes reprobadas. Y luego dice afeminados y homosexuales. Claro, aquí menciona muchos otros pecados, pero la mayoría de las condenaciones que ha habido en el mundo ha venido por causa de la homosexualidad, de todos los delitos sexuales. Y aquí nos podemos pasar también ahí a Deuteronomio 23. Y quiero que ustedes pongan mucha atención, porque hay tantas personas que inclusive defienden a estos actos inmundos, de estos comportamientos de vergüenza. Y esto pues obviamente, esto también a ellos los va a hacer culpables. ¿Por qué? Porque van a pasar a ser cómplices de ellos. Y la complicidad es un delito. No, dice ahí en Deuteronomio 23, dice: no habrá ramera entre las hijas de Israel. Rameras es prostitutas. Dice, y no habrá fornicadores de los hijos de Israel. Aquí en la Reina Valera, fíjense bien, fornicadores. En la Reina Valera y Católica dice sodomitas. Dice, no habrá prostitutas rituales entre las hijas de Israel, y no habrá, fíjese bien otra vez, no habrá sodomitas entre los hijos de Israel. No traerás las ganancias de una prostituta, ni el precio de un perro, yo lo pone entre paréntesis, pone sodomita. Fíjese bien cómo da esta expresión tan fuerte contra todos los encendidos de lujuria y lascivia.
Dice, ni el precio de un perro. Dios dice, sodomita. A la asamblea de Yahweh, tu Elohim, para ningún voto. Porque aún ambos son abominaciones a Yahweh, tu Elohim. Y luego, pues ahora en estos tiempos ya ustedes pueden darse cuenta que ya hay iglesias utilizando la ley, la Torah, pero en el sentido cristiano. Y eso, pues eso en cierta forma me alegra que no sea en el sentido de lo que yo creo, porque naturalmente yo no creo en Jesús. Y que no me lo permita Yahweh, que yo no me permita Yahweh tener el nombre de Jesús como mi Salvador. No. Bendito Yahweh en Yeshua, que yo estoy apartado de esa mentira, de ese error de adorar a la bestia. Y esto es para agradecérselo. Todas estas cosas que han utilizado la Torah Santa, Kadosh, que la han utilizado para darle inicio a una Torah distinta, a una Torah que su ley es amar las tinieblas, y sobre todo estos actos de abominación, pues va a tener un cobro terrible, y esto va a ser devastador. Los tiempos están... el tiempo del fin se está acercando. Aunque muchas personas tienen esto por tardío, solo necesitan ver las señales. Por eso Yeshua dice hipócritas, porque pueden ver cuando el verano se acerca o el invierno, pero no pueden ver las señales de las que ya se ha hablado la palabra Yahweh. Entonces, si se ha hablado de las señales y ya muchas de ellas se han cumplido, entonces es claro que pronto viene un final. ¿Qué será? ¿Qué tanto será pronto? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? Solo Yahweh lo conoce. Pero lo único que yo les puedo asegurar, que nosotros, los seres vivientes, no sabemos cuánto tiempo vamos a durar nosotros mismos. No sabemos si este mismo día lo vamos a pasar. ¿Y en qué condición vamos a acabar nuestros días? ¿En qué forma vamos a acabar ante los ojos de Yahweh? ¿Y qué respuestas tenemos que dar a Yahweh sobre nuestros actos? Esto es un problema serio. Porque la gente piensa en los años del mundo, que pueda ser 30, 50, 100 años más, pero nunca han pensado que ellos o nosotros moriremos en cualquier momento. Somos frágiles, somos mortales, no somos eternos. Y este es el problema. Entonces hay otro problema: los que sí entienden que vamos a morir, y que de alguna manera dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y dice el Adón, una cosa no les perdonaré: todo el que diga comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esto es tremendo. Entonces ahí en Primera de Reyes, fíjense bien, capítulo 14, 24, 14, 20, no, a ver, Primera de Reyes 14, 24. Dice, también había varones y hembras prostitutas de culto en las tierras junto a estos santuarios, haciendo de acuerdo a las abominaciones de las naciones, y Yahweh los echó delante de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel tomaran venganza de estos actos de contaminación, que pues obviamente mientras exista la contaminación, pues existe un mal que va trayendo destrucción. Y por eso muchas guerras que se hablan en el viejo pacto fueron que sucedieron. ¿Por qué? Porque eran causa de la venganza
de los hijos de Yahweh para apaciguar la ira de Yahweh, y así no todos fuéramos destruidos de este mundo. Por eso mucha gente dice, no, es que en el viejo pacto hubo muchas guerras y todo eso, pero no entiende mucha gente que esto fue causa de una purificación para el bien de muchos de nosotros. Entonces solo ven que hubo muertos, pero no saben que esos muertos eran perversos y eran malvados. Entonces pasemos ahí a ese mismo libro en el capítulo 15, en el 12, y vamos a ver qué es lo que nos enseña aquí. Dice: Él libró la tierra del culto de prostitutas, removió a los sodomitas de la tierra y abolió todas las prácticas que sus padres habían hecho. Este está hablando de un rey con el nombre de Asa. Este rey amó a Yahweh y trató de hacer las cosas haciendo una purificación. Precisamente dice: Él libró la tierra del culto de prostitutas, removió a los sodomitas de la tierra y abolió todas las prácticas que sus padres habían mantenido. Toda esta basura, por causa de la idolatría. Y esto es increíble, porque a veces platicando yo con mi madre y platicando con algunas personas, entonces dicen, por ejemplo, mi madre: ¿cómo es posible que personas dentro de la ciencia, como son médicos, como son químicos, como son muchos de ellos, cómo es posible que doblen rodilla ante figuras hechas por las manos de los hombres, creación de hombres, imaginación de hombres? ¿Cómo es posible que, si son personas con tantos estudios, vivan en tal ignorancia? Pero dice la misma palabra que de los más, aparentemente de los más ignorantes y todo eso, avergonzará a muchos sabios. Pero es que aquí el problema es que hay dos clases de sabidurías que vienen siendo basadas bajo dos Torás. La primera, que existió antes de la creación de todas las cosas, y una que existió después de la creación, cuando se manifiesta la maldad. Y esta última maldad es la que manifiesta todas estas perversidades, todos estos deseos de la carne, como dice ahí, de los deseos de la carne de cada uno de nosotros, haciendo cosas abominables, depravadas. Y aquí precisamente yo encontré ahí en Job, encontré algo que, pues obviamente lo dice con palabras de alguna manera fuerte, y ahí lo pueden ver en Job 36, del 10 al 14. Fíjense bien. Y esto quiero que ustedes pongan un poco de su entendimiento para que lo puedan comprender. Dice: Él suena una advertencia en sus oídos y les ordena arrepentirse de su maldad, o sea, de sus actos. Si ellos prestan atención y le obedecen, ellos pasan sus días en prosperidad, sus años pasan placenteramente. Pero si ellos no prestan atención, perecen por la espada, o sea, por la palabra, por la ley, y mueren sin aprender su lección. Los impíos en el corazón aman su propia ira. No claman por ayuda cuando Él los ata. Su alma perece en su juventud y la vida de ellos se vuelve depravada, porque es lo que son, unos depravados. Primera de Tito, capítulo 1, versículo 10. Para los proxenetas, para los homosexuales,
comerciantes de esclavos, mentirosos, perjuros y cualquiera que actúe en contra de las sanas enseñanzas. Pero aquí obviamente está hablando, dice, sabemos que la Torá no es para la persona que es justa. O sea, fíjate bien, no es para la persona que es justa, sino para los injustos, porque la Torá es para condenación, es para juicio, ¿sí? Sino para los que no la observan y son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y mundanos, para la gente que matan a sus padres y a sus madres, para asesinos, para los proxenetas, para los homosexuales. Pero aquí en este sentido de homosexual ya se refiere a todo el género sodomitas, a todos los sodomitas, comerciantes de esclavos, mentirosos, perjuros y cualquiera que actúe contra las sanas enseñanzas de la Torá. Yo estoy agregando la Torá porque todo esto va por las leyes de la Torá, que están de acuerdo con las, dice que están de acuerdo con las buenas noticias del glorioso y bendito Yahweh. Estas buenas noticias fueron confiadas a mí. O sea, este es Pablo. Y fíjese, por ejemplo, ahí en Génesis, capítulo 6, cuando todas estas personas malvadas, encendidas, y que fueron seducidos los hijos de Yahweh, y que tomaron mujeres hermosas, y que ya se hicieron a las costumbres de los extranjeros, de los que no eran los hijos de Yahweh, porque servían a dioses paganos y servían a sus propias carnes. Ahí en el capítulo de Génesis, capítulo 6, versículo 5, ya una vez que cayeron en todo esto, fíjese bien lo que enseña la palabra, y esto es un asunto de meditación. Dice: Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa, y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente la maldad. Y fíjese bien, y ahorita esto precisamente va a coincidir, porque en este tiempo es cuando se habla del diluvio, en Génesis capítulo 6. Vamos a pasar ahí a Mateo capítulo 24, y fíjese bien lo que nos enseña, capítulo 24, 38. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio, y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Ben-Hadad. Fíjense bien, se los acabo de leer ahí en Génesis 6, dice, ellos no sabían lo que estaba pasando, pero por qué causa estaba esto pasando. Y ahí nos vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noá, pregonero de la justicia, con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice? Que estaban festejando, estaban dándose mujeres con hombres como si estuvieran casados. O sea que era una promiscuidad tremenda, había orgías, y incluye todos los delitos, todos los actos abominables de lo que hacía la homosexualidad, lesbianidad, pedofilia y todo eso. Entonces aquí es donde precisamente pues viene una promesa que está dada ahí en 2 de Pedro capítulo 3. Desde bien, 2 de Pedro capítulo 3, empezamos del versículo 1 al 7, y dice de esta forma: queridos amigos, ahora les estoy escribiendo esta segunda carta
y en ambas cartas estoy tratando de despertarlos a un pensamiento sano a medio de recordatorios, o sea, para que no se olviden de muchas cosas, ¿verdad? Para que mantengan en mente las predicciones de los profetas Kadoshim, de los profetas santos, y el mandamiento dado por el Adón y Salvador, que es Yahshua, por medio de sus emisarios, Pedro, o sea, Kefa, Shaul, que llaman Pablo, Felipe, etcétera, etcétera, Johanan, Jacob, ¿sí? Primero entiendan esto: durante los últimos días vendrán burladores siguiendo sus propios deseos, conociendo como lo que conoce Satanás, que el eterno Yahweh en el nombre de Yahshua lo reprenda. Conoce lo que esta vieja naturaleza, esta carne, que es lo que desea: pura perversidad, pura depravadez. La mente se degenera tanto que si nosotros le damos luz verde a nuestros deseos, caemos en cosas tan vergonzosas que si las continuamos haciendo, se nos cauteriza la conciencia y ya no medimos hasta dónde vamos a caer, hasta qué tanta vergüenza vamos a caer. Entonces dice, y preguntando dónde está su venida prometida. Por eso muchas personas ahora dicen, no, es que desde que me acuerdo se habla de un fin del mundo, y no te voy a decir que no es desde que te acuerdes, sino desde el tiempo de Yeshua. Ya los talmidim ya preguntaban sobre el fin del mundo, ya desde entonces ya se hablaba. Pero lo que ustedes no han entendido, que cada señal ha llevado un tiempo a otro a señal. No todas las señales iban a venir al mismo tiempo, y cada señal llevaba un tiempo a otro. Pero si ustedes ven y si ustedes estudian y se ponen a pensar, y ahorita se los voy a decir, ya Apocalipsis 17, y no sé si el 18 o el 20 ya se cumplió, pero lo que viene siendo el nombre de la bestia y los nombres paganos y todo eso ya se cumplió, y ahorita se los voy a comprobar, para que no vivan en error y creyendo que esto no se va a cumplir. Esto ya se cumplió y ahorita se los pruebo. Dice, y preguntando dónde está su venida prometida, porque nuestros padres murieron, y esto es lo que les estoy diciendo, y todo sigue igual. No es cierto que todo sigue igual. El mundo está cada vez más contaminado y más destruido, tal como el principio de la creación. Pero dice, pero queriendo tanto estar correctos en esto, pasan por alto el hecho de que fue por la palabra de Yahweh hace mucho tiempo, fueron los cielos y fue la tierra que subió de las aguas y existió entre las aguas. O sea, no existía la tierra, sino la tierra está cubierta de agua. No existía en la cuestión de lo seco. Porque para poder entender esto, necesitan ir a un video donde hablo de 2 generaciones. ¿Por qué? Porque ya había habido una instrucción anterior a esta que está próxima a venir. Pero esta que está próxima a venir será para siempre. Entonces ya había habido una instrucción donde del Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio fueron hechos los cielos y la tierra. Y en el capítulo 2 hace un contraste donde hace ver que la tierra estaba como que no estaba en un espacio vacío, porque dice, y la tierra estaba hueca y vacía, o sea, estaba sin propósito, ¿sí? La tierra estaba sin propósito y vacía, no estaba produciendo nada. Entonces ya ustedes van al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y empiezan a ver que los cielos fueron formados después de la tierra. Pero en Génesis capítulo 1 dice que fueron primero los cielos y luego la tierra. ¿Qué pasa en el versículo 2 y en el resto del capítulo? Esto es por lo que ustedes no pueden comprender
que las cosas van a suceder y van a suceder, que vendrá el momento en que esta ira se va a manifestar. Entonces dice, y por medio de estas cosas el mundo de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. Es por esta misma palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio. Fíjese bien, por eso dice, y los elementos caerán encendiéndose. ¿Cómo será esta destrucción que nos corresponde a nosotros? ¿Qué tan terrible será la venganza, la ira de Yahweh contra toda esta impiedad, contra toda esta maldad? Pero somos necios, no queremos escuchar, queremos complacer a la carne y seguir nuestros delitos sexuales. Ahí en el 9 dice, el Adón no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Y fíjese bien, y quiero que quede claro, dice, no es tardo para cumplir con su promesa. ¿Por qué? No está hablando que en un momento así iba a ser la destrucción del mundo, sino no es tardo en cumplir su promesa en que las profecías se han ido cumpliendo. Eso es lo que quiere decir esto. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Fíjese bien, para que todos se vuelvan de sus pecados. Por eso es que se han dado las señales, y que cada señal tiene un tiempo a otro tiempo cuando viene otra señal. Por esta razón, para que nosotros veamos las señales y nos arrepentamos y reconozcamos que estamos en un error y que es cierto lo que nuestro Adón, Yahweh en Yeshua, nos ha enseñado. De modo que el día del Adón vendrá como un ladrón, en el día que los cielos desaparezcan como un estruendo. Los elementos se fundirán y se desintegrarán, y la tierra y todo en ella serán quemados. Hermanos, esto es cierto, esto va a ocurrir. Déjense de basura, déjense de arrogancia, de soberbia, de todas estas cosas que los tienen ciegos a la verdad. Pero él, como dice ahí, es paciente y nos está dando las señales para que las podamos ver y podamos arrepentirnos. Y viene precisamente esto que algunos lo han podido ver, y viene siendo ahí de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Dice, ¿no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? No se engañen a sí mismos las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y los homosexuales, los que roban, los avaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Yo les decía precisamente esto de que ya no solo ya es por la cuestión no es solo ya por la cuestión de las figuras. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya están viviendo en un tiempo de error, ahora ya la gente está en las plagas de las drogas. Las drogas producen tanta basura, tanta porquería. Entonces, cuando la gente está en el alcohol, en las borracheras, y en un momento se pierden en el razonamiento correcto, llegan a caer en el ardor de estar encendidos, y ahí mismo estando emborrachándose y cantando y abrazándose un hombre con otro hombre, y en esas cosas, ahí de repente se apodera un demonio de su voluntad. ¿Por qué? Porque no están en su juicio.
Y cuando son apoderados por un demonio de su voluntad, caen en unos actos de vergüenza. Y hoy ya llega un momento que ya ese acto de vergüenza ya no les molesta, sino que continúan haciendo esas depravadeces. Las drogas, las películas pornográficas, las malas amistades, las influencias que tienen las amistades en nuestros actos. Dice un dicho, no sé si decirlo mundano o pagano, pero dice que el que con lobos anda, a aullar aprende. Y yo de alguna manera pues veo que tenemos que tener mucho cuidado con qué gente nos relacionamos, qué escogemos para crecer en nuestras vidas. Entonces aquí dice, aquí en el 11, para los que han querido escuchar el mensaje, para los que han querido caer en esto de dejar esta basura, dice, algunos de ustedes hacían estas cosas. O sea, está hablando de los que se han arrepentido, pero haciéndole ver a todos ustedes que están en un acto perverso como esto, que ustedes pueden hacer lo mismo que estos hicieron. Dice, algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón, Yahshua HaMashiach, y del Ruach HaKodesh. Y ahí lo dice precisamente en Romanos, capítulo 7, fíjese bien, porque no es que nosotros tengamos la voluntad de poder hacer estas cosas. Naturalmente necesitamos a Yahweh para poder cambiar, para poder ser diferentes. Dice ahí, dice, y se los voy a leer del 23, dice, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torah diferente, una que batalla con la Torah en mi mente y me hace prisionero de la Torah del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Yo, fíjese bien, qué criatura tan miserable soy yo. Yo, aquí es cuando estamos angustiados en vivir en error. ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Porque el pago del pecado es muerte. Y esto ustedes muchos lo han oído. Y yo, fíjese bien, la esperanza del que promete esta reedificación de nuestro alma, de tener una comunión nuevamente con Yahweh. Dice, gracias a Yahweh, Él lo hará. Y es por eso que cuando en Isaías 43, cuando dice que enderezar el camino a Yahweh y todo eso, y hoy ya cuando Yohanan, el que sumerge, al que llaman Juan el Bautista, cuando dice, he aquí el Cordero de Yahweh, o sea, su manifestación hombre, o sea, su cuerpo para el holocausto, para el sacrificio, y de esa manera lavar nuestros pecados, entonces hacernos justos como aquí lo dice, por medio de Él mismo. Dice, gracias a Yahweh, Él lo hará, por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Yo ya dice aquí, para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado. Así que no podemos vencer el mal si no tenemos a Yahshua en nuestras vidas. Filipenses, creo que es 13. Dice, todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. A ver, ahorita se los digo.
Dice, bueno, aquí dice de una manera distinta, pero dice, puedo hacer todas las cosas por medio del que me da el poder, Yeshua HaMashiach. Dice, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Filipenses 4:13. Mis queridos hermanos, mis queridos Ajim, Ajot, he concluido con este tema de los sodomitas, un tema de controversia porque el hombre perverso quiere complacer su carne, sus bajos instintos, pero a todo aquel que quiera tener esta comunión con su Creador y quiera ser rescatado de esa condenación eterna del Buey Hinnom, donde se encuentra el reino de Satanás, pues les invito que busquen a Yahweh, que se arrepientan, que abran su corazón para que sean librados de algo terrible. Donde dice que la llama no se apaga, el gusano no muere y el crujir de dientes, así dice. Y esto será para siempre, así lo dice la palabra. Entonces yo a ustedes les invito que reflexionen sus actos, sus deseos, y quién los puede rescatar de este ser miserable. Nuestro Adón Yahweh en Yeshua HaMashiach. Que el eterno Yahweh en el nombre de Yeshua HaMashiach los guarde y los libre de eso que hay en su corazón, y los lleve a amarle a Yahweh y a amar a su ley, para que seamos un día hermanos espirituales en el reino de Yahweh. Que el eterno Yahweh los bendiga y shalom de Yahweh.